¿Cuál es el tema del capítulo 17? Lo que estamos leyendo en Juan 17 efectivamente es una oración, pero ¿cuál es el tema de esa oración? Unos a otros, la unidad en alguna manera. Y fíjense nada más, la gente siempre va a Mateo, si no mal recuerdo, o Marcos 6 o Mateo 6, donde pues Jesús dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y así. Y entonces la gente toma eso y dice, la oración de Jesús. Pero eso no es la oración de Jesús, es el modelo y estructura de lo que debe de ser las oraciones. Padre nuestro, pues a quién invocas, a quién te diriges, a quién le pides, dónde está, majestuoso, lo alabas y lo ubicas, ¿no? Y luego cuando dices quién es y lo grande que es, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. Necesitamos empleo, necesitamos vestido, necesitamos paz en Guanajuato, necesitamos paz en México. Bendícenos, Dios. Hoy se metieron a robar por quién sabe cuántas veces aquí en el templo. Y bueno, el daño fue menor porque ya no había mucho que robar. Un año se metieron 21 veces aquí al templo, ¿no? 21 veces. Ya hemos ido buscando dónde tapar y demás. Pero que Dios nos dé paz, la provisión. Y luego, perdónanos. Eso tiene que ver con la convicción de ponerse a cuentas con Dios. Eso tiene que ver con dar cuentas, con decir qué hacemos y por qué lo hacemos y analizarnos. Y luego, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, hablamos la semana pasada de eso, otra vez de perdón. Renunciar a mi derecho de que se me haga por el daño y el mal que se me ha hecho. Y líbranos de tentación, porque nadie está exento de cometer un error, de meterse en problemas. Y ahí vemos los elementos que deben estar de una u otra manera aterrizados en nuestro contexto de lo que Jesús enseñó que nuestras oraciones debían contener. Pero la oración y la petición de Jesús es Juan 17. La oración es Juan 17 y la petición es... En Juan 17 la petición es... A ver, la petición en Juan 17 es unidad. Unidad, ya lo habían dicho ustedes, pero no sé si los espanté o qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Vinimos a menos. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? Unos a otros. Y entonces el mandamiento que Jesús nos dio, que está allí en Juan, el capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que dijimos no es nuevo, porque más bien Cristo lo está subiendo de nivel, porque el amor siempre ha sido la manera de que los cristianos nos relacionamos y además nos identificamos con Cristo. Y aparte, Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que nadie tiene necesidad de fingir que ama. Nadie tiene necesidad de aprender las muletillas del supuesto amor y los recovecos para de alguna manera condicionar a quien supuestamente ama. Los que seguimos a Jesús y tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón por la fe, no necesitamos fingir que amamos. Dios promueve y provoca esa vida de manera natural en nosotros. De manera que algunos cuando dicen, y no le va a decir nada, y no va a hacer nada, y que sencillamente el cristiano no, su guerra no es así. Pablo como un náufrago en alta mar yendo hacia Roma, Hechos capítulo 27 del libro de los Hechos, los marineros arrojaron el esquife al mar, aligeraron la nave, cortaron las amarras, tiraron todo lo que tenían que tirar, y Pablo dobló sus rodillas, no agarró ningún cubo para sacar agua, dobló sus rodillas y oró del Dios de quien era y el ángel de quien había estado la noche anterior con él. ¿Cuál es la forma de un cristiano para hacer las cosas? Orando, dependiendo de Dios y luego actuando, porque hay un momento en que uno deja de orar y se pone a actuar, pero primero es orar. Así que el mandamiento es una raya y un nivel más arriba, y este es: como yo os he amado. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y la gente se pregunta, ¿cómo nos ha amado Cristo? Pues entregó su vida por nosotros. Y nos tolera todos los días, y nos suple todos los días, y nos espera todos los días. Y déjenme decirlo así, nos soporta todos los días, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Dice, ¿de dónde saca todo eso el pastor? Romanos capítulo 3.
Si usted ha leído su Biblia y ha pasado una y otra vez por ahí, imagínense, tengo 36 años creo de cristiano, 27 de pastor, y que no haya elementos en la mente como para cuando estudias, cuando lees, que digas, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso es lo que pasa con el acumulo de los años. Otras cosas también pasan, también uno viene a menos, se desgasta, se acaba, pero si uno invierte su tiempo, en el tiempo da dividendos ese tiempo, y luego pues está saturado nuestro corazón de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que este mandamiento nuevo dice, en esto conocerán, como una característica inequívoca de lo que somos en Cristo Jesús. ¿Me quieren ayudar a leer el 35 que tienen ahí, por favor? En esto Así que como hoy es el quinto tema de esto que hemos venido como el estándar que Cristo quiere que su iglesia tenga en tiempos tan difíciles, que dirá, ¿cómo me sirve esto ahorita? ¿En qué me ayuda para mi trabajo? ¿O qué tiene que ver esto con mi relación familiar o matrimonial? ¿O en qué nos beneficia en el ministerio? Realmente cuando Cristo cambia la vida, cambia todo. Y Cristo nos hace mejores a nosotros y hace mejor nuestra vida. Y cuando estamos en tono espiritual, justo no solo bendice a los que nos rodean, pero nosotros dejamos de sufrir. Yo no sé cuántos de ustedes sufran, pero yo sí, me confieso delante de ustedes. Yo sufro al ver tanta injusticia, sufro al ver tanta falta de comunicación, sufro al ver tantas malas actitudes. No tengo a nadie en mente, sencillamente estoy hablando de lo que vivimos todos los días cuando estás formado ahí en la fila y que alguien se mete y que comienza, ya sabes, se metió, sáquelo. Yo digo, déjenlo, es una señora mayor, tiene 80 años, que no puede haber un poquito de cordura en nosotros, de sensibilidad, ya no ni como creyentes en Cristo, sino como seres humanos que somos. Estamos en la jungla de asfalto, les decía la semana pasada o antepasada, donde este asfalto, que aparte de que ha hecho que los mantos acuíferos subterráneos sufran y no se haga el ciclo hidrológico se lleve a cabo a plenitud, pues no solo han traído ese mal, han calentado la tierra, porque en las ciudades promedio el pavimento calienta la ciudad. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces nuestras comodidades, nuestras decisiones en un momento nos han dado un beneficio, pero la verdad es que han traído más consecuencias que los beneficios que han traído. Pero somos egoístas, por eso estoy diciendo esto, porque queremos nuestro pavimento, queremos nuestras plazas, queremos nuestras casas artesonadas y no nos importa cómo estén los demás. Estoy hablando como planeta, como seres humanos. Así que si tuvieres amor los unos por los otros, en esto, déjenme repetir, y solo en esto conocerán que son mis discípulos. Ahora, para los que están aquí tal vez por primera vez y siendo amables con los que están en Facebook, esto es lo que estamos tratando de poner delante de nosotros al saber este principio después de la pandemia, que todo ha sido verdad menos que nos hemos portado los unos con los otros bien, los seres humanos. Eso es todo verdad. Y entonces tenemos que entender esto, que Cristo sabe. ¿Me ayudan a leer? Ningún cristiano... Lo siento por los que están conectados. Qué bueno que se conectan, y queremos que se conecten, no estoy despidiendo a nadie, pero están conectados, me imagino, porque no pueden venir ahora que ya se puede venir, porque están en Australia. Tenemos una conocida en Australia, así que si se conectara, pues el horario es diferente, ¿no? En España, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en El Salvador, en Quito, Ecuador. Tenemos conocidos, incluso han visto gente que se conecta ahí a nuestras transmisiones. Mira qué padre, son conocidos del ministerio de esta iglesia, que de alguna manera Dios ha movido para allá y siguen a la iglesia. Gracias a Dios por eso, ¿no? Pues si están allá y nos siguen así, está bien, pero si está en Celaya, el municipio, y no viene al templo, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Ningún cristiano puede funcionar eficazmente por sí mismo. Sería algo así como arrogancia o cuestiones de autosuficiencia, y está probado que necesitamos los unos de los otros. Y necesitamos incluso unos a otros, incluidos los que nos equivocamos. Porque soy imperfecto, porque también usted es imperfecto, porque hay ahí detalles que cuando hay madurez cristiana sencillamente entendemos que necesitamos resolver todas las cosas antes de que fracturar todas las cosas. Pero otro principio que estamos viendo al estudiar todo esto de que Cristo subió de nivel, como yo os he amado, la forma en la que los cristianos se deben de relacionar, ningún cristiano, ahora leemos leer, ningún cristiano... No, hombre, pues si yo me voy se les cae su negocio.
Si yo desaparezco, se cae este planeta. Si yo dejo la presidencia de la República, no estoy diciendo a favor o en contra, este país otra vez. No, o sea, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Y por eso ningún cristiano es más importante que otros. En la mente vayan a Efesios 4. Así que, hermanos, tenemos un bautismo, un Señor, un Espíritu Santo, una doctrina, una sola medida de fe para cada uno, y todos en Cristo Jesús hemos tenido la misma plenitud del Espíritu Santo. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? No hay cristianos de primera y de segunda. No hay. Todos somos iguales. ¿Puedes decir fuerte amén por eso? Amén. Gracias a Dios que así es. Aunque algunos seamos más enjutos, o que no nos quede el bigote que recién nos quedamos y que ya, pastor, por favor, quítese ese bigote, ¿no? Porque la costumbre, ¿no? Aunque seamos que ahora usamos lentes o no usamos lentes, regordete o flaquete, no, eso no existe, ¿no? Regordete, somos delante de Dios y delante de nosotros seres humanos finitos, caídos y necesitados. Pero ustedes saben que allá afuera, hablando de las filosofías, a los muchachos les han inyectado, y qué bueno que tengan un concepto de ellos, ¿no? Que tengan los pies bien puestos en la tierra y no sean traumados ni acomplejados y tengan empuje, pero lo han llevado al extremo, y entonces algunos piensan que se merecen todo, ¿no? Y no es así. Si hablamos de merecer, merecemos vivir la eternidad separados de Dios. Eso es lo que merecemos. No merecemos ni el cielo, por supuesto que no. Ahora, el tercer principio que estamos viendo y entendiendo aquí, los cristianos entonces, y como Jesús, que es Dios, lo sabe anticipadamente, y como Jesús, que nuestro Señor nos conoce y que nos creó perfectos, porque he aquí que Dios creó al hombre perfecto, pero nosotros, ellos, nos buscamos muchas perversiones. Entonces, como Dios sabe cuál es la necesidad, pone el dedo en la llaga, y Juan 17 dice, estos hijos míos, cristianos, seres humanos, finitos, caídos, que yo voy a reconstituir, recrear, tienen que separarse de la vanidad de la vida en la cual están inundados, inmersos, y que cambien su manera de pensar, que mi espíritu los arroje a una unidad en donde se toleren los unos a los otros, se abracen los unos a los otros, se reciban los unos a los otros, se ayuden los unos a los otros, se esperen los unos a los otros. ¿Ha visto cómo esta generación va así vertiginosamente? Yo les digo a los muchachos cuando están ahí en el iPad, les digo, es que no se oprime, se toca, es touch. Y si le haces así, tu dedo al hacer esto, pues claro que el aparato se vuelve loco porque recibió 2 señales. Es así. Así. Ay, es que aparte de colérico es un melancólico empedernido el pastor Víctor. Sí, lo siento mucho. Perdóneme, pero así es, se toca. Pero los muchachos, y ya, sí, dile que sí. Pero oye, ¿cómo que sí? ¿Cargo a tu cuenta? Sí. No, ¿cómo que cargo a mi cuenta? Sí. Así van con todo. Esperaos los unos a los otros. Esperaos. Esto tiene que ver con paciencia y con carácter. Ahora, el versículo que hoy queremos agregar a todo lo que tenemos por estudiar es y está en Romanos, capítulo 12, 13 y 14 de Romanos, la epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos cuando todavía no había ido a Roma, y que había una iglesia allí en Roma y que había cristianos en Roma. Les da principios de vida cristiana como donde el apóstol Pablo, aunque a Jesús lo vio ya resurrecto y no caminó con los apóstoles, sino que era perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan que el mensaje y el estribillo, el que en otro tiempo asolaba a la iglesia, hoy predica la fe? Y se maravillaban y no lo creían. De hecho, lo trataban con pincitas cuando llegaba a los templos y decían, ¿y no es Pablo el que arrastraba a hombres y mujeres a la cárcel? No, sí es. Pero ahí está el milagro. Y si Dios pudo cambiar a Pablo, a ver, ¿nos podrá cambiar a nosotros? Amén. Claro que sí se vale hablar en el templo, sí se vale hablar. ¿Nos podrá cambiar Dios a nosotros? Claro que sí. Y bueno, ¿estamos completos nosotros? No, Dios tiene que tratar con muchas cosas de nosotros, pero hay un solo requisito. Uno solo. Que tú quieras que Dios te cambie y que yo permita que Dios me cambie. Porque si no, Dios te respeta. Aunque es omnipotente, Dios te dice, bueno, ok, ¿quieres caminar por ahí? ¿Quieres ir con tu idea? ¿Quieres portarte de esa manera? Pues me privas de bendecirte, me privas de guiarte, me privas de darte,
me privas de estar haciendo contigo lo que yo me propuse hacer, y bueno, pues si tú tienes tu idea de tu vida, pues adelante con ella. Yo me imagino que así le dice a la gran mayoría de los que están sin Cristo, sin Jesús, sin Dios en la vida. Tienes tu propia idea de la vida y de todo, pues adelante, nada más que resulta que yo soy Dios. Y yo sé todas las cosas al mismo tiempo y a la perfección. Y tú estás limitado y tienes espacios definidos. Y por supuesto que no puedes llegar hasta donde yo he de llegar. A ver, ¿qué dice entonces Dios a través de Pablo en cuanto a este principio para poder cumplir con los propósitos de Dios? Dice Romanos 12:10, amaos. Así que está sumando aquí, no, está desglosando, sí. Si uno ama y ama como Cristo amó en amor fraternal, relacional, entonces viene un detalle aquí, una cualidad que en cuanto a honra, porque puede ser en cuanto a administración, en cuanto a preferencia, en cuanto a orden, en cuanto a disciplina, pero aquí en cuanto a honra, ¿me ayudan a leerlo otra vez? En cuanto a honra. Fíjense que las reglas sirven, dan directriz, pero las reglas normalmente, contrario a lo que todos piensen, rompen las relaciones. Cuando uno privilegia las reglas sin relación, es igual a rebelión, papás. Cuando yo es, no vas, no estás, no tienes, y sobre todo si se portan mal, reprobaste, no vas al campamento, jamás esté castigando a un niño, a un joven, con algo que tenga que ver con la iglesia. Ese es un error que en mi opinión es grave el asunto. Quítele otras cosas, pero dicen, no vas, no estás, no hablas. A ver, este es tu celular, al agua, adiós. Regla, y no relación. Pero mira mamá, ya aprobé, esa es tu obligación, así debes sacar siempre, así ya se va otra vez, ¿no? Y no hay un reconocimiento, no hay una relación. Reglas sin relación es igual a rebelión. Ahora, cuando hablamos de honra, estamos hablando de otro nivel. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de otro nivel. Porque cuando no hay reglas y hay amor, cuando no hay reglas y hay honra y dices, voy a honrar a mi familia, voy a honrar a mi Dios, voy a honrar a mi iglesia, voy a honrar a mis maestros, voy a honrar a mis abuelos, voy a honrar a las autoridades, pero estos que no sirven para nada, ya ven cómo les gritan a las autoridades, a ver, deberían ir allá con no sé quién, y ¿por qué están agarrando a este pobre? Hay una falta de respeto total por la autoridad en una anarquía que está también como una parte profética señalando que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Todo el mundo quiere hacer lo que le pega su gana hacer y desdeñar, denigrar, deteriorar, maltratar a cualquier autoridad, y uno tiene que respetar, sobre todo si seguimos a Jesús, tenemos que respetar a las autoridades. Los maestros aquí de educación bíblica, del ambiente de familias, los jóvenes, los niños, tienen que respetar a sus autoridades, y el respeto, pues dijo hasta Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es. Pero Cristo dijo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que no hay nada nuevo debajo del sol, pero la honra es un espacio donde las reglas realmente son superadas. Debe haber orden, debe haber reglas, pero si nosotros enseñamos a honrar a Dios, estamos del otro lado. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus graneros. Y la gente se defiende de eso. Tengo 27 años de pastor y miren, siempre ha sido un problema y es un termómetro para medir la vida espiritual de la gente. Así como nos defendemos de los impuestos y el gobierno y que si lo hacen bien o lo hacen mal, hay gente que dice, no le pago al gobierno porque se roban el dinero, los impuestos. Tú tienes que cumplir. Y allá Dios tiene, que es el que pone las autoridades, la capacidad de llamar a cuentas a esa gente, y lo va a hacer en su momento. Pero yo no quiero ver. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Queremos tener el control de todo. Igual, cuando hablamos de la participación económica en la iglesia, honra a Jehová con tus bienes. Y eso lo abarca todo. Y bueno, la gente tiene la opción como cuando los impuestos, hacerlo o no hacerlo. Pero igual tiene los beneficios o también tiene las restricciones. O incluso el que Dios lo llame a cuentas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus graneros. Y sigue hablando ahí la Biblia de las bendiciones que vendrán. Pero yo le quiero llevar eso mismo que a algunos no les gusta. Quiero pensar allí en Facebook que a algunos no les gusta y que a muchos sí les gusta. No les gusta honrar a Dios con sus bienes, pero les voy a dar uno que sí les gusta.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da y seas de larga vida sobre ella. ¿Verdad que nos gusta? Y es el mismo principio, honrar aquí y honrar acá. Y honrar una relación, honrar un noviazgo, honrar a tus padres, honrar a tu iglesia. Hace ratito cuando estábamos hablando un poquito de esto, del tema de hoy, les decía que cuando uno honra es proponerse no dar mal reporte de ninguna persona. O sea, si no tengo nada bueno que decir de una persona, mejor no hablo, no digo nada. Y entonces pues te haces a un lado y dices, oye, pero no, mira, ¿quieres saber? Pues pregúntale a él, o pregúntale a ella, o pregúntale a ellos. Porque justamente eso es interpretativo. Y mi ejemplo que sí puedo poner delante de ustedes es cuando comenzó la pandemia. ¿Se acuerdan cuando comenzó la pandemia? Es la marca de la bestia, dijeron algunos. Ya, el anticristo, el 666. Y dice, hermanos, por favor, a ver, si leemos profecía, y yo le digo, ¿de qué instituto graduaste? ¿Cuántos años de estudio de teología tienes? ¿Cuál es la forma responsable de la que...? No, es que dijo el predicador fulano, y Mengano dijo, enciérrense en su casa, vendan todo, vámonos a los cerros por ser que se acaba el mundo. No es verdad. ¿Qué ejemplo tan más palpable tenemos ahorita? No lo olvidé. Como, no te vacunes. No te vacunes. Bueno, y luego de broma, es que te vacunas y te ponen un chip. Se te pega la cuchara, ¿sí? Y no sé qué más de la cuchara, ¿no? Cuchara. Bueno, hay un chiste por ahí que no me acuerdo, mejor no lo cuento. Dice Caro, que es mi esposa, tú no cuentes chistes porque a ti no te salen bien, ¿eh? Así que mejor tú serio y predica como es. Gracias, ¿no? Y luego viene el refuerzo, dicen, te van a cambiar de línea. Porque te pusieron en la primera un chip, luego te cambiaron de línea, ¿no? O sea, otro chip. Y ahora el refuerzo, pues te van a poner otro saldo más. Tantas cosas que se especularon con la vacuna. La verdad es que yo no soy ningún experto en nada. Me traté de informar. Primero revisé lo que Dios en cuanto a ciencia dice en la Biblia, el libro de Daniel. Revisamos la historia de las vacunas, vimos la historia de la vacuna y cómo surgió esta vacuna. Sí, se tardan 10 y 20 años en generar una vacuna promedio de la que sea, pero resulta que aquí tenemos un espacio que ignoramos de previo trabajo científico para llegar a esta vacuna, que por cierto no es una vacuna, es un adenovirus, eso es lo que es, este que tenemos, y que en algunos es un mensajero nada más, que en retrato, digámoslo así, biológico, está nada más estampando cómo se ve ese virus y reacciona cuando eso que es una cosa, no, ni siquiera es un virus debilitado el que nos han inyectado, retrata que el virus ha entrado y nuestro sistema inmunológico responde. Y si no, pregúntenle a Alejandro Macías, que es el doctor en esto de las pandemias, se me fue el nombre cuando hablas de las infecciones y demás, y que es un catedrático de la Universidad de la UNAM, entre otros. Y entonces viene por allí alguien y dice, es que no, es que sí, es que quién sabe, mira cuántos se han muerto de los que no se han vacunado. Claro que hay un porcentaje de mortandad, claro que sí, pero entonces ¿sí confiamos en Dios o no confiamos en Dios? Yo estoy abusando de esto, del ejemplo de la pandemia, porque van a pasar los años y va a pasar lo que pasa con los seres humanos siempre. Nos vamos a volver a acomodar. ¿En qué? En no honrar a Dios, en no honrar a nuestros padres y en ni siquiera honrar a nuestras personas y a nuestras relaciones interpersonales y no honrar lo que creemos, porque vamos a caer otra vez en la rutina de la vida donde gracias a Dios las cosas se van a volver a acomodar, seguiremos con la rutina de la vida, es más, tal vez vamos a volver a escalar y a tener bonanza económica que por donde quiera que le busquen ahorita no hay, en lo general no hay bonanza económica, pero así de insensible y con la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos, nos vamos a volver a poner en el sitio de comodidad y frialdad, letargo espiritual en el que estábamos antes. Honra, eso quiere decir preferirse los unos a los otros. Ahora entonces, déjeme decir o leer esto. La idea de preferirnos unos a otros es, ¿me ayudan? Es esforzarnos en hacer quedar bien a los otros. Cuando realmente nos preferimos y queremos hacer a un lado todo esto que nos ha confundido y vivir una vida sencilla, limpia,
gozosa, llena de fe y que descanso en Cristo. Y miren, esto, gozosa, limpia, familiar, llena de fe, no tiene que ver con ceros, ni con cuentas bancarias, ni con casas artesonadas. Tiene que ver con la relación con Dios, que cambia un estatus donde puede que estés comiendo frijoles, como hace poco un hermano nos compartía. Están bien buenos los frijolitos, pastor. Sí, a mí me gustan mucho, sí, pues ahorita en esta temporada, puros frijolitos, ¿verdad? Nada más. Digo, ¿de verdad? ¿De verdad que nada más? Sí, pastor, pero no lo estoy diciendo porque sea una cosa aquí que... No, lo digo con gozo. Cuando uno está en Cristo, ese estatus de vida es el que estamos buscando. Que no importa lo que esté pasando allá afuera, el asunto es mi relación con Dios y la eternidad a la que me dirijo, en la sencillez de preferir que otros crezcan y que yo mengüe, que otros hagan incluso las cosas mejor que nosotros. Así que Cristo sabe que para poder esforzarnos en hacer bien, quedar a los demás, en su oración de Juan 17 que ya leímos, necesita que nosotros seamos capaces de amar, pero amar como Él nos amó, y que nos ha quedado claro, es un amor que se entrega a cambio de nada, y que cuando da no espera retribución alguna, y que de hecho no espera incentivos para decir aquí hay potencial. Sencillamente nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo el único, unigénito, no hay más, no primogénito, en cuanto a Dios, el unigénito, para que todo aquel, todos, son todos, sin excepción de nadie, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces la expresión de este amor tiene que subir también de nivel, y aquí hay pautas de acción donde Cristo dice, tienes que honrar. Y el apóstol Pablo lo entendió bien, aunque no caminó con Él. Por eso decía, en cuanto a honra, Romanos 12 lo escribió el apóstol Pablo, prefiriéndoos los unos a los otros. Así que podemos decir, como el apóstol Pablo, en cuanto a honra, me ayudan a leer desde la parte amarilla, en cuanto a honra, y como la mayor parte de las situaciones, cuando nosotros nos hablaron de Dios, cuando hoy hay mamás aquí acompañadas de su hija, bueno, una mamá que viene acompañada de su hija, bienvenida entre nosotros, qué bueno que estés aquí. Cada persona tiene que tomar su decisión. Para bien o para mal, te ponen delante de Dios, de Jesús, de su sacrificio, de la vida cristiana y dicen, no, eso es mucho para mí. Pero detente, no es algo que yo trabaje y logre, es algo que Dios hace y bendice. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, cambia mi corazón, cambia mi mente, me perdona los pecados, me regala la vida eterna, me hace nueva criatura, me da un futuro y esperanza, un nuevo sentido de dirección y pertenencia. Un montón de cosas vienen a nosotros de parte de Dios por solo poner mi fe pequeña, endeble, casi inexistente en Dios, y decir, pues no sé si creo o no creo, Dios, como algunos le gritaron a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Dios dice, aquí está, y te bendice. Es increíble ese estatus de vida que honestamente me siento limitado en palabras para poder dibujarla delante de ustedes. Y de hecho creo que ni hay palabras para hacerlo. Lo que hay que hacer es vivirlo. Y claro que me quedo lejos de vivir la vida cristiana como Dios quisiera que la viviera. Porque les puedo decir que sí me molesta cuando alguien me toca el claxon en la calle. Sí me molesta. Porque, Dios lo bendiga, bendito hombre, porque usted me tocó el claxon y me siento fortalecido. Es más, me advirtió porque me iba como durmiendo, iba de somnoliento, me estaba durmiendo. Gracias, Señor, y me sigue pitando y se me cierra. Quiere que le baje la velocidad, le bajo la velocidad. Pásele usted toda la avenida para usted aquí en la carretera de 3 carriles. Si es para, por favor, toda usted. Me le adelanto en la caseta y le digo, le pago el coche de atrás. Buen hombre, porque me viene advirtiendo. Pues claro que nos molesta, pero entonces es cuando dice, Señor, ayúdame. En el momento de pagar las cuentas, Señor, ayúdame. En el momento de tener un altercado matrimonial y que tú consideras que es una necedad de ella o de él, de quien sea, dices, Señor, ayúdame. Cuando ves que tus hijos no responden y dices, tanto que hemos invertido y tanto que hemos insistido, nosotros los adultos ya estuvimos allí, y la verdad del estribillo de, estos muchachos no van a experimentar en cabeza ajena, van a sufrir mucho, van a pasar desgracias, y tú dices, Señor, ayúdame, porque ¿cómo me hago entender como mis hijos, con mis hijos? Y luego te acuerdas de ti, ¿verdad? Miren, parece que no, pero sí. 13 años
13 años. No tengo 13 años ahorita, ¿eh? Tengo 53, o sea, ya pasaron 40. 13 años. Y estaban aquí, se veía la voz así. Bueno, no se veía la voz, no escuchaba nada, solamente veía. Y entonces yo en mi interior decía, ustedes digan todo lo que quieran. Adultos, planeen todo lo que quieran. Que al final yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí. Entonces cuando veo a un muchacho intermedio de 15, de 14 y que le esté, yo nada más lo veo. Le digo, vente, ¿no te llamas Víctor de casualidad? Se me hace que tú eres de los míos. Que está uno frustrado, que está enojado con la vida, que te sientes agredido por todo el mundo, pues que te cierras y dices, hagan y digan lo que quieran. Yo al final creceré y viviré y me iré para donde yo quiera, así. El asunto es que nosotros tenemos que pedirle a Dios en esos momentos, ayúdame a tener yo una actitud diferente, porque no se trata de ellos, se trata de mí, de el que Dios tiene para dar testimonio de Él ante las personas. Así que cuando uno responde y se pone al tú por tú, pues ¿para qué sirve la sal si no sala? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada, pisada por todos los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, no son ellos. Somos nosotros los que somos la sal de la tierra. Ahora entonces Pablo tiene en mente esto que hemos leído una y otra vez, y ojalá usted hoy la recuerde. ¿Qué dice, por favor, Juan capítulo 13, versículo 4, por favor? ¿Qué dice? Es Jesús, es la última cena. Ya había entrado el diablo en Judas para entregarlo. Sin embargo, él sigue con su plan y a los 12 por igualitos les va a hacer exactamente esto con la toalla, habiéndose ceñido el lomo con la toalla. Luego, ¿me ayudan? Puso agua. Perdón, no está apareciendo ahí. Ahora sí, luego puso agua en un medillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es Jesús, es el Maestro. Es el Señor. 3 años y medio de predicación. Lo han visto hacer todo tipo de milagros. Ahí está Judas con su propia idea de lo que Jesús debe hacer y va a sacar provecho del asunto. Entre 12, uno fue Judas. Así que no estamos exentos de una cosa así entre nosotros. Nadie. Si a Jesús no se le escapó el asunto y está el Señor entre ellos, no sé qué sentirían, cuál es la persona que ustedes más admiran en este momento, que llegara en este instante y de acuerdo a esta costumbre comenzar a hacer algo que estaba designado para los esclavos, ni siquiera para un sirviente promedio. Esto de lavar los pies de los convidados a una cena, a un convite, estaba reservado para los esclavos, para los de más bajo rango. No tenían ninguna prerrogativa ni ningún derecho de absolutamente nada. Y es el Maestro, es Jesús, es el Señor que está llevando a cabo esto, y por supuesto que debe de causar algo en su corazón si aman a nuestro Dios. Ahora entonces, versículo 6, llega a Pedro y le dice, Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Yo no sé cuántos se identifiquen con Jesús, pero justo esto hoy se ha perdido, pero a no poder, a más no poder. ¿Qué se ha perdido? La dignidad, la honra, el poder. Incluso Pedro está equivocado aquí por lo que Cristo está haciendo y lo va a detener, pero Cristo está ilustrando un principio y Pedro no lo sabe, pero por lo menos el otro lado del combustible de Pedro para hacer esto, tú, Señor, pues si yo te debo servir a ti, ¿no es honra eso? Pero ahora Jesús lo está tomando del otro lado y dice, yo te voy a honrar a ti. Yo quiero, tu Señor, tu Dios, tu Maestro, te voy a honrar. Y es justo lo que hace Dios todos los días, nos honra a cada uno de nosotros y a veces ni nos damos cuenta. Ahora entonces, Pedro le dijo, ¿me ayudan? No me lavarás. Jesús le respondió, si no te lavare, porque cuando Dios ha entrado en nuestra vida y su palabra nos ha lavado, se ha quitado y emblanquecido nuestro corazón negro y ha vuelto blanco nuestra vida, habiendo sido pecadores. Hoy en Jesús Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y entonces en ese símil, en esa comparación, en esa figura retórica detrás de lo que Cristo está haciendo, Pedro no lo entiende y Cristo le dice, si no te lavo, si no te limpio, si no te perdono, entiéndase, si no te salvo, no puedes tener parte conmigo.
Y entonces las características respuestas de Pedro: Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y entonces Cristo le va a decir: no, el que está limpio no tiene necesidad sino de solamente los pies. A ver, si es el versículo 14. ¿Me quieren ayudar a leer el versículo 14? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Así que sí hay un ejemplo espiritual detrás de un hecho histórico. El asunto es honrar. Es Jesús el que está sirviendo a sus discípulos. Les está poniendo el ejemplo porque no hay nada que Cristo nos mande que Él no haya hecho primero. No hay nada en la palabra de Dios, nada. Así que sus mandamientos, como Él mismo lo dijo, no son gravosos. Pero Pedro se defiende. Entonces Cristo le dice: te tengo que perdonar, te tengo que limpiar, te tengo que llevar al cielo. Y entonces Pedro dice: entonces sí, todo, pero ya estás limpio. Pero entonces cuando ya estás limpio tienes que darle mantenimiento a tu vida espiritual todos los días. Tienes que venir a cuentas con Jesús y lavar tus pies, porque el caminar en este mundo ensucia a las personas, aún a los más santos de los cristianos, aún a los más maduros de los creyentes en Cristo Jesús, aún a los más viejos como su servidor en Cristo, que tiene ya 36 años de cristiano. Te ensucias por caminar cuando te tocan el claxon y te enojas. Y dices: bueno, pues ¿qué no estás consciente? ¿No estás consciente de dónde estás viviendo? ¿No estás consciente de quién te está tocando el claxon? Y entonces me tocan el claxon y me adelanto y veo, digo: buenos días, pastor, buenos días, pensaba. De verdad, que me pasó ahí, Home Depot, viniendo para acá, el semáforo de aquel lado, me pitan ahí. Y yo, pues, ¿quién me está pitando con tanta insistencia? Que me quitara, ¿no? Me quito, hola, y les digo el nombre de... No, eso no se los digo. De hecho, ya está con el Señor. No por haber tocado el claxon, sencillamente... Porque no lo mandé yo, ¿no? Alguien, un accidente diferente le pasó, ya está con el Señor. ¡Pastor! Pero ¿qué tal si el que le pitas y te pitan y dice: ¿qué tal? Como sucede en nuestros días. ¿Qué tal? Si el amor de Cristo no nos constriñe, pues que el temor de que tengamos una conflagración y un pleito de esa magnitud, pues nos dé miedo, ¿no? Porque puede pasar en cualquier momento. Si yo, dice Jesús, pero si yo, el Señor, el Maestro, os he lavado los pies, y algunos dicen: a lavarle los pies a todos de aquí en adelante. No, ese no es el asunto. Esa era la costumbre. Los caminos no estaban pavimentados, usaban sandalias, caminaban largas distancias. No había metro, no había esta ruta que viene aquí, la combi que le llaman así. No había Laureles 1, Laureles 2. No había nada de eso, ¿no? No me acuerdo cómo es la ruta que pasa aquí. Se llenaban los pies de tierra, sumados con el sudor normal. Se hacía como una especie de masa en los pies de las personas. Llegaban a las casas, por eso los esclavos, al recostarse en el triclinio, quedaban los pies hacia atrás, y la gente, pues no sé ni cómo comían así, pero así era el asunto de meter aquí en el plato que todos estaban comiendo alrededor, y los pies quedaban hacia atrás. Por eso los esclavos llegaban y se daban a la tarea de limpiar esos pies para que estuviera cómoda la persona. Costumbre, necesidad y situación de aquellos días, de aquella cultura, pero que señalaba una actitud, la humildad. Y el asunto no es lavar los pies, sino el principio, la actitud de nuestro corazón. Ese es el asunto, que tengamos arraigados el hecho de tener esas características como creyentes en Cristo Jesús. Ahora, ayúdenme a leer. Aunque las costumbres han cambiado, el principio no ha cambiado. Preferir a otros antes que a nosotros mismos. Miren, para cambiar un poco el tono de la enseñanza, predicación, sermón en esta mañana, ¿conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien que prefiere a otros antes que a sí mismo? ¿Podría ver y relatar su historia en breve allí en su mente y recordar lo que esa persona para usted significó, ayudó o motivó o bendijo su vida? ¿Tiene alguien cercano que rápido se hace atrás cuando hay una conflagración, un pleito o una situación ríspida, hostil, y dicen: no se trata de eso, no te equivoques, o sea, mira, si se trata de eso, mejor me retiro, no vamos a platicar así? Y algunos dicen: qué débil, qué cobarde, ¿por qué le da la vuelta? No, sencillamente es Cristo en algunos momentos caminó en medio de ellos cuando lo querían despeñar, y como no había llegado su hora, no lo despeñaron ni lo mataron, pero tenía el carácter de Cristo. Y entonces caminó y se esperó y aguantó pues todo lo que le lanzaron a nuestro Señor. ¿Ha visto a alguien así?
¿Tiene alguien a su alrededor que sea esta persona que prefiere a otros y deja que otros brillen y deja que otros crezcan y deja que otros se lleven el reconocimiento, que otros tengan incluso el beneficio, que de alguna manera les llegue o que sencillamente cuenten ustedes y yo con su honor que nos da y su respeto? Qué tremendo y qué bendición es moverse entre gente así, que honra hasta sus pláticas, porque a veces no honramos ni nuestras pláticas. Ahora pónganse contentos porque vamos al final. Estamos aprovechando muy bien el tiempo hoy. Y entonces el desafío es así como Cristo. El desafío es Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, y podríamos decir este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero por eso, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hijo, eso está tremendo. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No lo puede ver, ahí está en Filipenses 2:5. Aún debajo de la tierra, los que están en el Seol o el Hades en griego, Seol hebreo, que salgan para dar cuenta de los que están en la condenación, tendrán que confesar a Jesús como Señor y Dios. Ya no les contará para salvación, pero cuando el soberano tome el cetro de gloria eterno, todas sus criaturas, aún a regañadientes, tendrán que decir: tú eres el Señor, tú eres el Salvador, tú eres el Dios de la gloria y la eternidad. Pero ya no habrá forma, porque en ese momento se ha cumplido lo que dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Ya no habrá situación de salvación, pero como Dios es soberano, toda su creación tendrá que reconocerlo, de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, y doblen su rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero el reclamo de Dios allí en el punto inicial es: haya pues en vosotros este sentir, esta manera de proceder. Ahora, amigos, hermanos, todos aquí, familia en Cristo Jesús, nosotros no podemos promover ese sentir en nuestros corazones. Nosotros no podemos. Solo el Espíritu de Dios, solo su perdón y su gracia, solo la mente de Cristo en nosotros nos puede dar que nosotros realmente expresemos esa forma de vida en Cristo nuestro Señor. Así que, así como Cristo, nosotros también tenemos que estar listos a poner nuestros deseos y ambiciones y comodidades, ¿a dónde? A un lado. Está difícil, ¿verdad? Decir, bueno, pues comencemos con los hijos. Yo creo que sería un poco más fácil. Comencemos con la esposa. No, pastor, es que usted no la conoce. Bueno, tú que la conoces, prefiérela a ella. Ya la preferiste, ya la elegiste, ¿no? ¿Quién te obligó a casarte? ¿Quién te obligó a casarte? También le preguntan a ellos. Ya lo preferiste, ya lo escogiste. Comencemos con ellos, comencemos con nuestros vecinos. No, es que no sabe qué vecinos me tocó, pastor. Con alguien tenemos que comenzar. Comienza con los de la iglesia. Comienza con tu pastor, prefiriéndonos los unos a los otros. Y luego, para dar lugar a los deseos, ambiciones y comodidades de otros. Y terminemos con esto, con esta diapositiva. Al entender este principio de honrar, ¿me ayudan a otros? Nosotros siempre salimos ganando y la iglesia sigue creciendo y honrando en el Señor. Aunque no es un texto bíblico, yo quisiera que lo leyéramos desde el principio todos. Al entender este principio de honrar a otros, nosotros siempre salimos ganando y la iglesia sigue creciendo y madurando. Y Dios sigue recibiendo su honra, porque en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, correcto. Pero cuando lo practico, digo, todo lo voy a dar, todo lo voy a entregar, sí. Pero la verdad es que vamos a ganar. Como dice la gente en cuanto a negocios, sí es un ganar, porque dejas de sufrir, tu páncreas deja de sufrir, tu hígado deja de sufrir, tus
jugos gástricos en tu estómago, en tu esófago, dejas de sufrir todo tu estrés, el colon irritable, dejas de sufrir ese aneurisma que está a punto de reventar, deja de sufrir cuando vemos las venitas, que a veces algunas son, creo, más delgadas que un cabello, pero que tienen una pared debilitada en nuestro cerebro, aneurisma, se crea una botita, y es tanto tu estrés, tanta tu presión, tanto tu coraje, tanta tu ansiedad, tanto lo que estamos sufriendo que ¡pum! Revienta. Y esa sangre fuera del torrente es la que causa esa muerte cerebral que necrosa algunas partes de tu cuerpo, como cuando al corazón se obstruye y que tienen que meter un stent para abrir una vena obstruida para que llegue la sangre. Aquí es al revés, se reventó. Y esa es la enfermedad de los días de hoy, donde nosotros vamos a ganar cuando yo te honro, yo te bendigo. ¿Ya lo respiraron? Hijo mío, voy a dejar de sufrir y estar contigo peleando, te entrego a Dios, te honro, te bendigo, que te vaya bien, no te voy a quitar nada, sencillamente no voy a permitir que hagas cosas malas aquí en mi casa, pero Dios te bendiga, yo te honro, te bendigo. Y no es cierto que cuando los hijos viven bien, cuando dicen Víctor Alviso Cantera o Alfonso Alviso Cantera, por cierto es Ángel Alfonso Alviso Cantera, el misionero en España, no es cierto que mis papás llevan honra porque dicen Alviso Cantera. Así con cada uno de nosotros que sin ser perfectos, porque no lo somos, llevan honra nuestros padres y nuestros hijos y nuestros primos y nuestras familias. Mario Aburto, qué contraste, ¿verdad? Mario, los muchachos a lo mejor no saben quién es Mario Aburto, ¿verdad? El que asesinó a Colosio. Y entonces, no, Aburto no los de Mario, se deslindan del apellido, ¿no? Honra, salimos ganando cuando honramos, y no solo nos sufrimos emocional, física, espiritualmente, también hablando de la administración de la familia, del matrimonio, de las cosas, del ministerio, del evangelio, de la salvación, salimos ganando y Dios sí es honrado y florece la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Pues la iglesia está como está usted. Como esté Lucy, perdón por decir tu nombre, como esté Franco Orozco, perdón, como esté Caro Landeros de Luna, que ya se llama así, Caro Landeros, ya no es Carolina Landeros Luna, es Carolina Landeros de Luna, no sé quién se llama ese señor de Luna, ¿verdad? Porque, ¿cómo anda la iglesia? De acuerdo a cómo están ustedes haciendo la iglesia. A veces nos referimos a, mira cómo está la iglesia, para hacerlo más gráfico, un día se rompe esa puerta. Estaba completamente de cristal de las máscaras, ya nos cansamos de poner eso para que se vea transparente, pusimos todo eso, y se me acerca una persona y me dice, ¿cómo le van a hacer, pastor? ¿Cómo le van a hacer? O sea, yo no soy de aquí, ¿cómo le van a hacer ustedes? O sea, ¿cómo va la iglesia? Es como vas tú, como estás tú, oras, diezmas, lees tu Biblia, hablas a otros de Cristo, hay amargura en tu corazón, hay gozo en tu corazón, hay honra para otros en tu corazón. Así va la iglesia. Por eso Dios quiere, amaos los unos a los otros, y en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, y nosotros vamos a ser beneficiados, Dios va a recibir su honra y su obra va a crecer. Que la verdad, como quisiera ver a la obra de Dios florecer otra vez, en términos visibles. La obra de Dios siempre crece, pero en términos visibles, que nosotros viéramos florecer. Si lo quiere decir en términos de números, que no cupiera nadie más en esta mañana, aquí en este domingo de la mañana, claro que lo quisiera, pero eso tiene que ver con nuestra actitud y nuestro corazón. Allí en sus lugares, si quieren inclinar su rostro, cerrar sus ojos, yo quiero animarles a orar y a pedirle a Dios que nos bendiga para poder instalar en nuestro corazón este versículo. Señor, rogamos que nos ayudes a honrarte primero, que podamos ser capaces de corregir lo deficiente en nuestras vidas como para seguirte a ti. Así lo rogamos también por quienes están viendo esta transmisión y que en este momento se alinean en su corazón a ti y ponen su fe en ti, Señor. Queremos rogarte que entre nosotros honremos nuestras familias, nuestras pláticas, que honremos nuestras amistades, que honremos nuestra paternidad, que los hijos aquí presentes honren a sus padres, que honremos, Dios, a tu iglesia, y sobre todo queremos también pedirte, Dios, que tú seas honrado por nosotros. Lo rogamos, Dios, de todo corazón, y que eso
en lo que tú has planeado para que nos traiga a nosotros bien, bienestar, bendición, se logre de acuerdo a tu propósito. Lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.